Democrática para presentar proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores, un día como hoy, de hace 34 años, de 1979, se decretó en México el Día Nacional del Libro. La fecha se seleccionó, como muchos de ustedes saben, por ser la fecha del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Han pasado ya más de 30 años de ese decreto y ha habido sin duda algunos avances, principalmente la creación de la Ley de Fomento a la Lectura y al Libro. Se promovió también el establecimiento del precio único para este tipo de materiales, no sin dejar de lado la infinidad de ferias de libro, de actividades que se realizan en una fecha como hoy en todo el país. Y por supuesto ha habido otros fenómenos que, ajenos a la actividad pública, pues se han ido presentando, principalmente la irrupción del Internet y del libro electrónico como nuevas herramientas para la difusión del conocimiento. A lo largo de todos estos años también hemos mantenido vigente el paradigma de que México es un país que no lee, o por lo menos que es un país que lee muy poco. Y cuando nos comparamos con quienes siempre nos comparamos, los países de la OCDE, cuando vemos los niveles de lectura de países como Finlandia, Suecia o Dinamarca, pues nos habita solamente la desolación. Yo les quería preguntar, en esta fecha tan particular, bueno, ¿qué necesitaríamos hacer como país para elevar nuestros niveles de lectura y cuáles serían los números ideales o por lo menos los números aceptables para afirmar que México ya es un país de lectores? Históricamente, en el diseño de las políticas públicas de nuestro país, se ha confundido muchas veces la promoción del libro como objeto y hacerlos llegar al mayor número de mexicanos con la promoción de la lectura como un hábito, lo cual, hay que aceptarlo, también tuvo su razón de ser en su momento. El acceso al libro hace 50 años era muchísimo más complejo que hoy. Las condiciones socioeconómicas en que vivía la mayoría de los mexicanos, así como las limitaciones para la producción y distribución masiva de libros, eran muy diferentes a las que existen hoy en día. En aquel entonces, pues, el libro era un bien mucho menos asequible de lo que es actualmente, y por lo mismo, la visión del Estado mexicano en la generación de políticas públicas se centraba primero en llevar libros a los mexicanos antes que hacer lectores a los mexicanos. Y ejemplos, pues hay muchísimos: la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, los enormes esfuerzos, bueno, desde antes, desde Vasconcelos, pasando por Torres Bodet, que mostraban una enorme preocupación por los libros con los que se educaba a los niños y niñas en la educación básica de nuestro país. Hay logros, vaya, hay sin duda una lógica que anteponía esta difusión del del libro como objeto antes que del hábito. Pero hoy en día creo que hay que cambiar ese paradigma por completo, porque es urgente abordar el problema histórico del bajo nivel de lectura de los mexicanos, centrándonos en la promoción de la lectura como un hábito desde las diferentes plataformas existentes y superando este esquema exclusivamente de promoción de los libros. Solo de esta manera creo que empezaremos a revertir las cifras aterradoras realmente que hablan de mexicanos que en promedio leen menos de 3 libros al año. 95% de nuestra población adulta simplemente no lee, y que construyen el hecho de que la lectura en nuestro país hoy sea un fenómeno totalmente elitista y casi considerado como un lujo. Hace algunos días daba una conferencia el sociólogo Roger Bartra y daba justamente estos datos, señalando
que en un país de 118 millones de personas, solamente medio millón son lectores habituales. Creo que esto nos debe de preocupar de sobremanera. Bueno, ¿qué podemos hacer? Creo que es necesario entender el hábito de la lectura como un fenómeno que no está aislado ni independiente del resto de lo que es el individuo, pero además, y aquí hay una trágica paradoja, un fenómeno poco común a nivel personal, pero que como sociedad es imprescindible, pues ni la nuestra ni ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad podría funcionar y se extinguiría inevitablemente de no existir la lectura. Nuestros niveles, pues, de lectura y de lectores son, hay que decirlo, los que corresponden a un país de mediano desarrollo. Es decir, podríamos pensar que leemos al mismo nivel que nos alimentamos, que leemos al mismo nivel que trabajamos o que tenemos empleo, que cuidamos de la salud, que jugamos al fútbol o que egresamos doctores en física por la UNAM. Estamos en ese mismo nivel en el hábito de la lectura. Por eso creo que es justo decir que somos lo que leemos. Otro elemento de reflexión que quisiera traer hoy a la tribuna y que da pie a esta propuesta que pongo a su consideración, señoras y señores senadores, tiene que ver con qué leemos y cómo lo leemos. Porque también hay que aceptar que decir que no leemos es una afirmación pretenciosa, considerando pues que quien concluye o quien llega a esta conclusión lo hace desde un sitio imaginario en el que se dictamina qué cosas son literatura de alto contenido y alta calidad y qué es basura y eventualmente no vale la pena contabilizarlo. Y esto lo digo porque hay que revisar que en países como Japón, que tiene altos niveles de lectura, muchas veces también se contabilizan la lectura de cómics, de mangas y de otro tipo de lectura que nosotros no estamos contabilizando. De igual modo, y creo que aquí hay una parte fundamental, habría que revisar el hecho de cómo se lee en México. Hoy el acto de leer es un ejercicio, ya lo decíamos, radicalmente distinto al acto de leer de hace 30 o 40 años, incluso si lo revisamos cómo se leía hace 10 años. Aún en un país con un acceso bastante limitado a la tecnología como lo es México, la lectura digital es un fenómeno que presenta un ritmo creciente y que podría coexistir con la lectura en papel. Ambos me parece que son complementarios y que permiten a los ciudadanos acceder a mayores oportunidades de conocimiento y cultura. Porque hoy, para leer a los clásicos, para leer los sonetos de Sor Juana Inés, para leer La región más transparente o para leer Ciudad Real de Rosario Castellanos, basta encontrar una buena versión en línea y en los tres casos existen ya versiones gratuitas para acercarnos a estos clásicos de la literatura mexicana. Por otro lado, que los libros tengan un precio único e inclusive que por decreto sus precios disminuyan sustancialmente, son estrategias que nos parece que debe de seguirse impulsando, pero también hay que reconocer que, por lo menos a decir del antropólogo Roger Bartra, no garantizan que estos vayan a incrementar sus ventas y que en automático el país incremente sus niveles de lectura. Esto porque existe un fenómeno perverso de desvalorización de la letra impresa. Un ejemplo claro es que cuando se implementó una política pública de regalar libros o poner libros a disposición de los usuarios del metro, pues no se los robaban, y quizá tiene que ver con poco valor que se le asigna a la letra impresa en nuestro país. Por eso antes bien, me parece que es necesario generar espacios donde se fomente la lectura, generar políticas que fortalezcan los espacios que ya existen actualmente, crear recursos humanos y fortalecer aquellos que ya tenemos y que son casos de éxito. Es necesario reconocer y hacerlo desde esta altísima tribuna, que necesitamos también incentivar y fortalecer el ejercicio de cientos y cientos de promotores voluntarios que, por una vocación a la lectura, generan espacios para acercar los libros a las comunidades más lejanas de nuestro país. Voluntarios que hacen de la lectura su causa, su vida, y que sin estridencias todos los días están intentando generar un país de lectores y haciéndolo con muchísimo éxito.
La lectura, pues, es un ejercicio que debe medirse, sí, cuantitativamente, pero también de manera cualitativa. Por eso, compañeras senadores, compañeros senadoras, senadores, la iniciativa que hoy presento pone a su consideración 3 objetivos. Primero, establecer a la ley la definición integral, amplia y contemporánea de los conceptos de fomento a la lectura y de leer, además de señalar los términos libro electrónico, entendido como aquel que se descarga y se lee en cualquier dispositivo, y el libro virtual, entendido como cualquier material bibliográfico consultado en línea y vinculado a bases electrónicas remotas. Segundo, garantizar que en cada municipio de nuestro país o delegación exista al menos una biblioteca o centro de fomento a la lectura, dotado de materiales suficientes en todas sus modalidades y con personal profesional capacitado en la materia, no necesariamente libros, pero sí de fomento a la lectura. Y por último, en tercer lugar, generar un reordenamiento de los conceptos para revalorizar la importancia del fomento a la lectura como un hábito en todas sus modalidades, como ejercicio que redunda en un mayor consumo de libros entre los mexicanos. Concluyo, senadora presidenta, para solamente llamándolos a aprobar esta iniciativa en una fecha tan importante que se pueda poner a su consideración como lo es el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, una mexicana que entre muchas otras causas defendió el derecho a leer, defender el derecho por el fervor del saber y el derecho a entregarse a las letras. Somos un gran país de grandes escritores, pero también podemos ser un país de grandes lectores. Que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído, decía Borges. Demos el primer paso en este Senado de la República para empezar a enorgullecernos, no solo de nuestros grandes autores de la literatura mexicana, sino también de hacer de México un gran país de lectores. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura, de Bibliotecas y Asuntos Editoriales y de Estudios Legislativos.